Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ir empezando. Em, bueno, aquí lo que vamos a ver es algo de, digamos, de fundamento de la química del carbono, o sea, la química orgánica se llama también química del carbono. Y luego recién vamos a ver la nomenclatura, ¿sí? O sea, cómo se nombran estos hidrocarburos. Lo que vamos a ver es que, vamos a ver que aquí, en lo que llamamos química orgánica o química del carbono, vamos a encontrar una cantidad tremenda de compuestos, porque llamamos compuestos orgánicos. Hay alrededor de 6 millones de estos compuestos y siguen apareciendo, se siguen descubriendo, a diferencia de los que han visto hasta ahora, que son los compuestos que decimos inorgánicos, que habrá 200.000 o por ahí. ¿Por qué, digamos, los compuestos del carbono o lo que llamamos química orgánica son tan numerosos? ¿Por qué hay tantos? Bueno, esto sucede porque el carbono es un elemento que tiene una particularidad, que es que se puede unir a otros carbonos con distintos tipos de uniones, uniones simples, uniones dobles, uniones triples, y formar largas cadenas, cadenas lineales, cadenas ramificadas o ciclos. Entonces da lugar a una cantidad impresionante de posibilidades de distintos compuestos. Incluso vamos a ver que algunos compuestos que tienen la misma fórmula molecular, o sea, la misma cantidad de carbono y la misma cantidad de hidrógeno, con esa misma fórmula hay distintas posibilidades de armar compuestos diferentes, con estructuras diferentes. Entonces vamos a ver un poquito por qué, digamos, el carbono tiene esta particularidad de unirse a otros carbonos formando largas cadenas. Tiene esa habilidad, ¿sí? O formar anillos, por ejemplo. Y se une con el hidrógeno, donde ahí forma lo que llamamos hidrocarburos, y después también se puede unir al oxígeno, al nitrógeno, al azufre, formando derivados de los hidrocarburos, ¿sí? Vamos a recordar un poco cómo es la estructura, la configuración electrónica del carbono. El carbono está en el grupo 14 o 4A de la tabla periódica, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Que lo indicábamos con la notación de Lewis con puntos, ¿se acuerdan? ¿Cuántos electrones en el último nivel energético tiene el carbono si está en la tabla periódica en el grupo 4A o 14? ¿Se acuerdan? Fíjense, digamos, ahí en la tabla, ¿sí? Si está en el grupo 4, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 4, ¿sí? Todos los del grupo 4 tienen 4. Entonces, ¿cómo escribíamos la notación de Lewis? Bueno, el símbolo del carbono y los 4 electrones de valencia, que son los 4 electrones que va a usar el carbono para unirse o con el hidrógeno o con otro carbono y luego completar con hidrógeno, y va a formar así los distintos compuestos que llamamos hidrocarburos. Entonces, estos 4 electrones son los que van a participar, ¿sí? Tiene 4 posibilidades de unión. Bueno, y el carbono se puede unir a otros carbonos, también por uniones simples, o sea, compartiendo un par de electrones, que lo indicamos con una rayita, o puede unirse también de manera doble, como acá, o sea, aquí se están compartiendo 2 pares de electrones, ¿sí? Entonces, aquí cada carbono usa 2 electrones en esta doble unión y le quedan los otros 2 para unirse, por ejemplo, con hidrógenos. O bien una unión triple también se puede dar. Aquí hay 3 pares de electrones compartidos y le queda a cada carbono un electrón para unirse con otro elemento, ¿sí? Bueno, esta habilidad que tiene el carbono da lugar a esa cantidad de compuestos tan grande que les mencionaba. Bueno, y muchos de esos compuestos tienen que ver con las proteínas y todo lo que es la química de la vida, que nosotros no vamos a ver esa parte, nos vamos a quedar solamente con lo que son los compuestos orgánicos
llamados hidrocarburos. Pero antes vamos a analizar un poco cómo es esa unión, o cómo se da esa unión simple o esa unión doble o triple que mencionamos. Vamos a recordar la configuración electrónica del carbono. Ustedes saben que el carbono, si se fijan, ¿cuál es el número atómico del carbono? El 6. El 6, o sea que tiene 6 electrones para distribuir. Entonces aquí tenemos la configuración electrónica, si recuerdan, 1s2, 2s2, 2p2. O sea que aquí están los 6 electrones distribuidos del carbono. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Los que están en el último nivel, o sea, estos 4, ¿sí? Los 4 que están en el nivel 2 de energía, ¿sí? Que son los que va a usar para unirse, por ejemplo, al hidrógeno. Entonces, el primer hidrocarburo más sencillo es donde el carbono se une a 4 hidrógenos, ¿sí? Ahora, ¿cómo es esa molécula en el espacio? Bueno, podría ser así, ¿sí? Aquí se une a 4 hidrógenos compartiendo un par de electrones, y en ese caso, si esto fuera así, la estructura en el espacio del metano sería en el plano, ¿sí? Sería un plano así. Y las uniones, carbono-hidrógeno, estarían a 90 grados. Recordemos que ¿se acuerdan de que los orbitales S son orbitales esféricos, y que los orbitales P eran como un 8, así como un lóbulo, y los orbitales P podían estar orientados en el eje X, Y o Z, por lo tanto, un orbital P respecto del otro tiene una separación de 90 grados, ¿sí? Entre sí. Bueno, esto podría ser así, pero, digamos, por estudios experimentales y medidas experimentales, observaciones experimentales, lo que se sabe es que la estructura del metano en realidad no es una molécula así plana. Se sabe que la estructura del metano en el espacio es así, tiene una estructura tetraédrica, ¿sí? Una estructura como una pirámide, de esta manera, ¿sí? Donde estas uniones carbono-hidrógeno están orientadas hacia los vértices de esta pirámide, ¿sí? De base triangular, ¿sí? O lo que llamamos un tetraedro regular. Y que esta separación, digamos, este ángulo, los 4 ángulos son iguales y no son de 90 grados, son de 109,5 grados, eso está medido, ¿sí? Experimentalmente, se sabe que es así, que estas 4 uniones son iguales y que esta es la separación angular, el ángulo de esas 4 uniones. Bueno, ahora entonces, ¿cómo se explica, digamos, esto que se ha observado? Para poder explicar esto, digamos, utilizando esta distribución electrónica en orbitales S y orbitales P, como que no hay algo que no va, digamos, que no explica esto que se ha medido experimentalmente. Porque en este caso habría 2 uniones de un tipo, con estos 2 orbitales electrones que están en orbitales P, y otras 2 uniones con los electrones que están en orbital S, serían distintas, no habría 4 uniones iguales. Entonces, para explicar eso, se ha definido lo que se conocen como orbitales híbridos, ¿sí? Son orbitales atómicos también, pero son orbitales que llamamos híbridos. Y hay distintos tipos de orbitales híbridos que ahora vamos a ver. O sea, ustedes hasta ahora conocen, ¿qué tipo de orbitales atómicos conocen? A ver, menciónenme. Orbitales atómicos. Estos son orbitales atómicos. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Lo vimos en el cuatrimestre pasado, ¿sí? ¿Qué orbitales atómicos hay? Acá hay uno, acá hay otro, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Orbital tipo S, tipo P, tipo D, tipo F, perfecto, ¿sí? Esos son los orbitales atómicos que nosotros vimos, donde se ubican los electrones. Bueno, pero ahora van a aparecer otro tipo de orbitales atómicos que llamamos híbridos, que se llaman un poco diferentes. Por ejemplo, este que tenemos acá se llama orbital híbrido sp3. ¿Y eso de dónde sale? Sale justamente para poder explicar esto que se ha observado experimentalmente. Por ejemplo, aquí tenemos representados, fíjense, los 2 electrones del carbono en el orbital 2s, y los otros 2 en
2 orbitales p, y uno quedó vacío. ¿Qué pasa si uno de estos electrones saltara o se promoviera, digamos, al orbital este tipo P que ha quedado vacío? Tendríamos así, un electrón en cada orbital, ¿sí? 3 en los orbitales P y 1 en orbital S. ¿Y qué pasa si ahora estos orbitales, el orbital 2s, con estos 3 orbitales P, se mezclaran y dieran lugar a 4 orbitales ahora un poco diferentes, pero que se llaman orbitales sp3, los 4 iguales, ¿sí? Bueno, esos son orbitales híbridos. Cuando se mezclan 3 orbitales p con un orbital s, como es este caso, se forman 4 orbitales iguales que se llaman sp3. ¿Por qué sp3? Porque es la mezcla de 3 orbitales p con un orbital s, donde queda ubicado un electrón en cada uno de esos. Bueno, y estos orbitales sp3 son estos que están orientados hacia los vértices de este tetraedro regular, tienen una forma así de lóbulo, acá están, ¿ven? Un lóbulo grande y uno muy chiquitito, ¿sí? Ahí hay uno, ahí está el otro orientado al otro vértice, el otro y el otro. Son los 4 orbitales sp3 que se forman, quedarían así, todos juntos, y cada uno, los 4 iguales, separados con un ángulo de 109,5 grados, tienen un electrón. Entonces, eso explica ahora que estas 4 uniones con el hidrógeno sean las 4 exactamente iguales, ¿sí? Bueno, y hay también otro tipo de orbitales híbridos, que son híbridos, ¿por qué? Porque no son, fíjense, ni orbital S ni orbital P, son una mezcla de los dos, ¿sí? Bueno, hay otros orbitales híbridos también, que surgen cuando se mezclan solamente 2 orbitales P con uno S, entonces se llaman ahora híbridos sp2. Y eso explica ciertas uniones, o la estructura de ciertas moléculas, como esta, por ejemplo, el trifluoruro de boro, que no es así en el espacio, sino que es tiene forma triangular, donde los ángulos están separados 120 grados, ¿sí? Se explica usando esos orbitales híbridos. Y esta molécula en este caso sí es planar. Bueno, y el carbono también usa este tipo de hibridación, ahora lo vamos a ver cuando forma hidrocarburos. Sí, usa esta hibridación también en algunas ocasiones, llamada sp2. Y en ese caso las moléculas van a ser planas, ¿sí? Así, orientadas hacia los vértices de un triángulo. También tienen esta forma, ¿ven? La fórmula del óvulo, ¿sí? Y esta es la orientación de las moléculas en un plano, ¿sí? Y también usa otra hibridación que se llama hibridación sp, ¿sí? En ese caso tiene una orientación lineal, cuando solamente se mezclan un orbital S con un orbital P, ¿sí? Bueno, y esto lo vamos a ver ahora para que quede un poco más claro, en una animación, los distintos tipos de hibridación que puede haber, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver la hibridación sp3, que es la que da origen a la estructura del metano, ¿sí? Bueno, ahí ven, se mezclan un orbital S con esos 3 orbitales P, dan lugar a 4 orbitales iguales, que se llaman sp3, ¿sí? Y que están entre sí, separados 109 grados, dirigidos hacia los vértices de un tetraedro, o sea, una pirámide de base triangular, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, la hibridación, dijimos, sp2, ¿qué sería? A ver, la mezcla de 1s con 2 nada más de los orbitales P. Se forman 3 orbitales iguales, ahora llamados sp2. ¿Cómo se orientan? En un plano, formando un triángulo, ¿sí? Los 3 iguales, separados 120 grados. Y la estructura es plana, ¿sí? Luego dijimos la SP. ¿Ven? Se mezclan solo 2, uno S y uno P. Hay 2 iguales y se orientan en una línea, ¿sí? Separación 180 grados. O sea que las moléculas estas van a ser lineales, ¿sí? Y el carbono usa estos 3 tipos de hibridación, ya lo vamos a ver. Hay otras hibridaciones, pero como no las usa el carbono, son más complicadas, no las vamos a mencionar aquí, no las ven. Bueno, y aquí tenemos, ven, las moléculas lineales, hibridación sp, planar formando un triángulo, o tetraédrica. Y estas otras,
que también dan explicación a otro tipo de estructuras. Bueno, seguimos. Bueno, no sé si les aclaró algo la animación. ¿Se entendió mejor lo de la hibridación? Ahora cuando veamos lo del carbono, lo volvemos a mencionar. Bueno, y una cosita más que tiene que ver con las uniones de los carbonos entre sí, y es, nosotros habíamos visto, no sé si se acuerdan cuando vimos uniones y vimos el enlace metálico, vimos algo de los orbitales moleculares. O sea, por ejemplo, el hidrógeno, cuando forma la molécula de hidrógeno, cada átomo de hidrógeno, su electrón está en un orbital 1s, pero cuando se unen para formar la molécula de hidrógeno, ya no hablamos más de orbitales atómicos, sino de orbitales moleculares. Y habíamos hablado de dos tipos de orbitales moleculares. Por ejemplo, la unión era así de frente, o sea, frontal, o sea, las nubes electrónicas se superponen de manera frontal, se forman dos orbitales moleculares llamados de tipo sigma, ¿se acuerdan? Sigma 1s y sigma asterisco. Bueno, aquí los carbonos también, cuando la unión se da de manera frontal, por ejemplo aquí, un orbital p con un orbital sp, por ejemplo, se unen de manera frontal esas nubes electrónicas, esas uniones decimos que son de tipo sigma, ¿sí? Y el carbono va a usar ese tipo de uniones cuando forma los compuestos, ¿sí? Los hidrocarburos. Bueno, y otro tipo de uniones que se da también es cuando la unión se da, por ejemplo, entre dos orbitales p, aquí tengo un orbital atómico p con otro orbital atómico p, si se superponen de manera lateral, o sea, se acercan uno al otro de esta forma lateral, decimos que esas uniones son de tipo pi, ¿sí? En lugar de ser de frente, son de manera lateral. Y ahí este tipo de uniones pi, vamos a ver que también la usa el carbono para formar, por ejemplo, los dobles enlaces en los hidrocarburos que vamos a ver ahora en un momento, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a entrar en lo que es nomenclatura de los compuestos orgánicos. ¿Qué son los hidrocarburos? Son compuestos formados, son compuestos orgánicos formados exclusivamente por dos átomos de carbono y de hidrógeno, nada más. Hay una cantidad tremenda de compuestos solamente formados por estos dos elementos, ¿sí? Son los hidrocarburos, solo tienen carbono e hidrógeno, ¿sí? Y estos hidrocarburos pueden formar cadenas largas, cortas, lineales, ramificadas, pueden ser cadenas abiertas, pueden ser cadenas cerradas, como vamos a ver ahora. Y una primera clasificación de los hidrocarburos es esta que tenemos aquí, en dos tipos grandes, digamos, de hidrocarburos llamados los aromáticos, que tienen, los hidrocarburos aromáticos tienen siempre esta estructura que está aquí, es un hexágono que se llama benceno, y todos los derivados del benceno dan lugar a estos hidrocarburos que llamamos aromáticos, ¿sí? Y luego tenemos los llamados hidrocarburos alifáticos, ¿sí? Los alifáticos son hidrocarburos que dependiendo, o sea, que no tienen este anillo bencénico, y que dependiendo de cómo se unan los carbonos entre sí, si por un enlace simple, doble o triple, se los clasifican estos tres tipos, ¿sí? Los alcanos, llamados también hidrocarburos saturados, cuando la unión entre carbonos es simple, y luego tenemos los alquenos, llamados también insaturados, cuando la unión entre carbonos es doble, o alquinos si la unión entre carbonos es triple, ¿sí? Entonces ahora en principio vamos a ver los hidrocarburos alifáticos, estos tres tipos, y alcanos, alquenos y alquinos. Como hay tanta cantidad de compuestos, o sea, de hidrocarburos, se tienen que establecer algunas reglas para mencionarlos, porque si no sería un lío terrible, ¿sí? Hay algunos nombres que han quedado, digamos, los nombres comerciales o los nombres originales,
pero luego se han establecido reglas, porque si no, digamos, sería para que toda la comunidad química internacional, digamos, los pueda, todos hablen de lo mismo, ¿sí? Y estas reglas se las conoce como la nomenclatura de IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Entonces se trata de seguir esas reglas, y es la nomenclatura que nosotros vamos a ver, ¿sí? Para no hacernos tanto lío, ¿sí? Bueno, estas reglas constan, para nombrar un hidrocarburo, de una parte principal que nos va a indicar qué tipo de hidrocarburo es. Va a haber un prefijo que se antepone al nombre, que tiene que ver con las ramificaciones o los sustituyentes que puedan estar incorporados en esa molécula de hidrocarburo, y una terminación o sufijo que tiene que ver con la familia de hidrocarburos a la que pertenece. Ahora lo vamos a ir viendo de a uno, y ahí se van a dar cuenta bien cómo funciona. Por ejemplo, los alcanos, ¿sí? Dentro de los hidrocarburos alifáticos, los alcanos, o llamados también hidrocarburos saturados, también llamados parafinas, ¿sí? Aquí la particularidad de los alcanos es que los enlaces de los carbonos que se unen unos con otros son un enlace simple, ¿sí? O sea, solo se va a compartir un par de electrones, ¿sí? De un carbono con otro, ¿sí? Un par de electrones. Son uniones o enlaces simples. En el nombre, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que son alcanos porque la terminación en el nombre o ese sufijo va a ser la terminación ano. El carbono en esas uniones va a tener, o los orbitales que va a usar para unirse a otro carbono o a los hidrógenos, va a ser una hibridación sp3, ¿sí? Quiere decir que entonces la estructura va a ser una estructura tetraédrica, ¿sí? No una estructura planar. O sea, en el espacio la estructura va a ser de tipo pirámide con base triangular, ¿sí? Estructura tetraédrica. Bueno, y la fórmula general, ya vamos a ver, va a ser, si tenemos n cantidad de carbonos, la cantidad de hidrógenos va a ser igual a 2n más 2. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque los carbonos se van a ir completando con hidrógeno, ¿sí? Los carbonos que, digamos, las uniones de cada carbono que queden libres se van a ir completando con hidrógeno, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo se menciona. Y por ejemplo aquí, fíjense, tenemos dos carbonos unidos entre sí, y cada carbono tiene posibilidad de unirse, de formar 4 uniones. Entonces una está aquí con el otro carbono, y las otras 3 se saturan con hidrógeno. Lo mismo para este carbono. Entonces fíjense, si tengo 2 carbonos, tengo ¿cuántos hidrógenos? Tengo 3 y 3, 6. O sea, 2 por 2, 4, más 2, 6. ¿Sí? Sería la fórmula general. Si tengo 3 carbonos, tengo 3 por 2, 6, más 2, 8 hidrógenos. Que aquí están, ¿ven? 3, 6, 8. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo es el nombre? ¿Cuál es la regla, digamos, para nombrar estos alcanos? Aquí lo que vamos a tener en cuenta es que los primeros 4 tienen los nombres originales, han quedado con los nombres que se les ha dado originalmente, que son, para el primero que tiene un solo carbono, es el metano, ¿sí? Terminación ano, ¿sí? Para el segundo, etano. Para el tercero, o sea, con 3 carbonos, iban a ser 8 hidrógenos, propano, entonces, y para el cuarto, butano. ¿Sí? Esos 4 los vamos a tener, se han mantenido, es el nombre que se le ha dado originalmente, así que siempre van a tener ese prefijo, ¿sí? A partir de 5 carbonos en adelante, se utilizan, el nombre está relacionado con el prefijo griego que tiene que ver con la cantidad de carbonos. Entonces, para 5 va a ser el prefijo penta, para 6 hexa, para 7 hepta, octa, etc. ¿Sí? Entonces, a partir de 5 carbonos se usa el prefijo que está relacionado con el número de carbonos, ¿sí? Así que es fácil. Y la terminación ano, ¿sí? Entonces,
Si es 5 carbonos, pentano, si es 6 hexano, si es 8 octano, y etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, ven aquí, bueno, eso para los hidrocarburos lineales, ¿sí? Lineales, entonces es fácil, ¿sí? Porque seguimos la formulita y va a ser fácil escribir su estructura, ¿sí? Aquí está la estructura, digamos, la fórmula molecular, y aquí sería un poco desarrollada, ¿sí? Ven 5 carbonos, 12 hidrógenos. Ponemos un carbono unido a otro carbono y a otro, y luego completamos con hidrógeno, ¿sí? Sabiendo que cada carbono puede tener posibilidad de 4 uniones, ¿sí? Así que no podemos poner hidrógeno de más ni de menos siempre, ¿sí? Bueno, podemos tener algunos alcanos que sean ramificados, es decir, podemos tener una cadena que a su vez tenga sustituyentes, ¿sí? O sea, por ejemplo, que en una cadena lineal se le vaya algún carbono, algún hidrógeno a un carbono, y se le incorpore lo que llamamos un radical, un sustituyente, o lo que llamamos un grupo alquilo, ¿sí? ¿Qué son estos grupos alquilos? Son, por ejemplo, a veces los hidrocarburos más pequeños, por ejemplo el metano, que tiene 4 hidrógenos. ¿Qué pasa si se va un hidrógeno? Le quedaría al carbono una posibilidad de unirse a otra cosa. Bueno, cuando al metano se le va un hidrógeno, se forma lo que se llama un radical alquilo, ¿sí? Y se lo menciona cambiando la terminación ano por hilo. Entonces el radical alquilo, el metilo quedaría así, ¿ven? Carbono hidrógeno 3 con una rayita, que significa que tiene posibilidad de unirse a algo, ¿sí? Bueno, ese se llama radical metilo, ¿sí? Si al etano ahora se le va un hidrógeno, en lugar de quedar carbono hidrógeno 6, va a quedar carbono hidrógeno 5, ¿ven? Y se llama radical etilo, ¿sí? Cambiamos la terminación ano por hilo, ¿sí? Al propano lo mismo, si se le va un hidrógeno, se llama radical propilo, el butano, butilo, ¿sí? Y son más o menos los que se usan, ¿sí? No mucho más, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a practicar cómo quedaría. Supónganse, aquí, que tenemos, fíjense, aquí tenemos el pentano, ¿sí? Que es un hidrocarburo lineal, ¿sí? Que tiene 5 carbonos y 12 hidrógenos, ¿ven? Uno a continuación del otro. Aquí está un carbono unido a otro y a otro con unión simple, y luego completo con los hidrógenos, ¿sí? Este carbono, como ya tiene dos uniones, el del extremo tiene un carbono unido a otro y las otras 3 uniones con 3 hidrógenos. Este del medio, o tiene 2 uniones, el carbono unido a 2 carbonos y completo con 2 hidrógenos, ¿sí? Y así. Este es un pentano lineal. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora estos 5 carbonos y estos 12 hidrógenos los distribuyo de esta manera? Fíjense, linealmente tengo 1, 2, 3, 4 carbonos, o sea que es un butano. Pero en uno de los carbonos se le fue un hidrógeno y vino aquí a incorporarse un radical metilo, ¿sí? Y este compuesto, fíjense que tiene la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos que este. Tiene 5 carbonos en total y tiene 12 hidrógenos, pero la estructura es distinta, ¿sí? Bueno, estos se llaman isómeros, ¿sí? Son compuestos que tienen la misma estructura, la misma fórmula molecular, pero distinta estructura en el espacio, ¿sí? Y de estos hay muchos en química orgánica, ¿sí? Son compuestos diferentes. Fíjense que se llama distinto. ¿Cómo se llama? Se llama 2-metilbutano, ¿sí? Porque es un butano, pero a su vez tiene incorporado un radical metilo, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver algunas reglas, ¿sí? Generales para cómo se nombran estos compuestos, especialmente cuando son así ramificados. Entonces, para el nombre principal se busca la cadena ininterrumpida más larga, ¿sí? La cadena de carbonos ininterrumpida más larga,
para dar el nombre principal al alcano correspondiente. Luego se van nombrando los carbonos de un extremo al otro, carbono 1, 2, 3, etcétera, hasta que termina la cadena, ¿sí? Por ejemplo aquí, carbono 1, 2, 3, 4, o de este lado, 1, 2, 3, 4. Se los nombra de tal manera que la posición de los sustituyentes sea la más cercana al carbono 1, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo con algún ejemplo. Por ejemplo acá, ¿ven? ¿Cuál es la cadena más larga aquí? Si empiezo de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si empiezo de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, empiece como quiera la cadena ininterrumpida, va a haber 6 carbonos. Por lo tanto, esto va a ser un hexano, ¿sí? Un hexano. Un hexano, pero que tiene, fíjense, en el carbono 2, tiene un radical metilo, que lo tengo que anteponer al nombre, ¿sí? E indicar cuál es la posición de ese radical metilo. Está en el carbono 2. Si yo lo hubiera empezado a nombrar carbono 1 de este lado, me hubiera quedado 1, 2, 3, 4, 5 en la posición 5. Y yo tengo que tratar de que sea la posición de los radicales sea la más pequeña posible. Bueno, y ahora entonces nombro la posición y el nombre de ese radical, se antepone eso al nombre del alcano correspondiente. Por eso se va a llamar 2-metilhexano. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, ven, recordar que se enumera siempre la cadena más larga, de manera que los sustituyentes, estos, tengan los números más pequeños posibles, ¿sí? Y además, si tengo más de un sustituyente, los tengo que nombrar por orden alfabético, ¿sí? Entre cada número y cada nombre se pone un guión, ¿sí? Como aquí, ¿sí? Y si tengo más de un sustituyente, se le pone comas. Ahora lo vamos a ver en algún ejemplo. A ver. Por ejemplo, bueno, miren aquí. Tengo, si empiezo por acá, 1, 2, 3, 4, 5. Si empiezo por acá es lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, es un pentano, ¿sí? Un pentano donde, fíjense, en el carbono 2 tiene un metilo y en el carbono 3 también tiene un metilo. Así que tengo que nombrarlos en la posición en la que están esos metilos, y a su vez, si tengo más de un metilo, tengo que anteponerle el prefijo correspondiente para indicar que hay más de uno, en este caso son 2, el prefijo di. Entonces tengo en el carbono 2, 3, guión dimetil, porque hay 2, guión pentano. Acá tengo carbonos. Si este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es un heptano, ¿sí? Es un heptano. Y tengo en el carbono 2, en el carbono 4 y en el carbono 5, tengo metilos, ¿sí? Y a su vez en el carbono 3 tengo fíjense, es un etilo. Entonces los tengo que nombrar todos, ¿sí? Entonces, ¿cuál vamos a nombrar primero? El etilo, los vamos a nombrar primero que los metilos, porque el etilo por orden alfabético va primero. Entonces, fíjense, en el carbono 3, etil, ¿sí? Guión, y ahora tengo que nombrar la posición de los metilos. 2, 4, 5, porque todos hay metilos, y hay 3, entonces 2, 4, 5, trimetil, porque hay 3, trimetil heptano. ¿Está bien? Si yo hubiera nombrado como carbono 1, me hubieran quedado números más grandes, ¿sí? Me hubiera quedado, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 para el etilo, ¿sí? Números más grandes para los sustituyentes. Por eso, quedó como carbono 1, ¿sí? Bueno, a ver, seguimos un poquito. A ver estos. A ver me van a ayudar ustedes. Fíjense, ¿qué sería este? ¿Cuál es la cadena más larga? ¿Qué es? Fíjense,
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, por donde lo cuente, 1, 2, 3, 4, 5. Por donde lo cuente es ¿qué? ¿Un qué? El nombre principal. Un pentano, ¿sí? Entonces un pentano. Y ahora vamos a ver los sustituyentes. Supongamos que este sea el carbono 1. Si este es el carbono 1, en la posición 2, 3, 4. Y en la posición 4 tengo metilos. Así que sería 2,4-dimetilpentano. ¿Está bien? Veamos este otro, a ver. Este otro, ¿cuál es la cadena más larga? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. O sea, también es un pentano. ¿Sí? Y tengo en la posición, a ver, díganme ustedes, los sustituyentes. Pentano 2, 3. ¿Puede ser? A ver, 2, 3, pero hay un etilo también, ¿sí? Hay un etilo, entonces fíjense, el etilo estaría en la posición 3, ¿sí? 3 etil, 2 metil pentano, porque en la posición 3 tengo un etilo, y en la posición 2 tengo un metilo, así que 2-3, 3 etil-2 metil pentano, ¿está bien? Bueno, vayan pensando este. Bueno, ¿ya pensaron el nombre del último? ¿Está escrito así o escrito así? Lo mismo. Bueno, a ver. Bueno, ahí ya se lo puse entonces. Entonces, fíjense, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexano. La posición 2 y 3 tiene metilos, así que va a ser 2,3 dimetilhexano. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, después, estos eran los de cadena abierta. Podemos tener alcanos con cadena cerrada también. No son muy comunes porque son compuestos bastante inestables, pero por las dudas lo vemos igual la nomenclatura. Se llaman cicloalcanos, ¿sí? Y su nombre también se nombran de la misma manera que antes, pero se le antepone el prefijo ciclo, ¿sí? Por ejemplo, ven aquí, este tiene 6 carbonos unidos entre sí, y se satura cada uno con le quedan 2 hidrógenos, ¿sí? A cada uno, y a veces se lo escribe de esta manera también, ¿sí? Se da por entendido que aquí hay un carbono y que está saturado con hidrógeno, ¿sí? Entonces, en lugar de ser hexano, es ciclohexano. Lo mismo para este, pero tiene 5, ciclopentano, ciclopropano, ¿sí? Así que es lo mismo, digamos, nada más que lo pueden ver escrito de la manera y se sobreentiende que aquí hay un carbono y 2 hidrógenos en cada vértice, ¿sí? Y todas las uniones son simples, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora, dentro de los alifáticos, los que denominamos insaturados. Insaturados, ¿por qué? Porque aquí va a haber alguna unión doble entre carbonos o alguna unión triple, ¿sí? Entonces, los de unión doble son los que se llaman alquenos, ¿sí? O también llamados olecinos, ¿sí? Y aquí lo que vamos a observar es que en la cadena, en algún lado, va a haber una unión doble entre carbonos. Si eso es así, entonces es un alqueno. Y aquí, para nombrarlos, también se usan las mismas reglas de nomenclatura que antes, nada más que la terminación o sufijo, en este caso en lugar de ano va a ser eno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este que es el primero de los alquenos, el que tiene 2 carbonos, ¿sí? Entonces va a ser, en lugar de etano, va a ser eteno, ¿sí? Este es el primero de los alquenos, se llama eteno. Y se satura con, aquí ya hay 2 uniones, entonces para cada carbono solo 2 hidrógenos, ¿sí? Por lo tanto, ahora la fórmula general de estos compuestos va a ser N carbonos y hidrógenos 2N, ¿sí? Entonces ven acá, si tengo 2 carbonos, tengo 2 por 4, 4 hidrógenos, ¿sí? Si tuviera 3 carbonos, sería 6 hidrógenos, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa con los orbitales que utilizan en esta unión los carbonos?
Son orbitales híbridos también, pero en este caso son híbridos sp2. Por lo tanto, recuerden que aquí, en la hibridación del carbono sp2, la estructura en el espacio es planar. Quiere decir que esta molécula que estoy señalando tiene una estructura en el plano, ¿sí? Donde estos ángulos de unión son todos iguales y son ángulos de 120 grados. ¿Sí? Bueno, aquí lo vemos, ¿ven? Esta sería la estructura en el espacio, en un plano, ¿ven? En el plano del perpendicular a la diapositiva, ¿sí? Aquí lo vemos. Y fíjense cómo sucede esto, porque se han mezclado un orbital S con dos orbitales P, formando tres orbitales iguales, sp2, y cada uno de esos tiene un electrón, ¿sí? Pero el carbono tiene 4 electrones en el último nivel, entonces 3 de esos electrones están aquí, ubicados en los orbitales sp2. ¿Y qué pasa con el cuarto electrón? Bueno, el cuarto electrón del carbono quedó en un orbital atómico p, que está perpendicular a este plano, ¿sí? Aquí está, ¿ven? Entonces, 3 electrones se unen aquí, uno con este carbono, otros 2 con 2 hidrógenos, y el cuarto electrón se superpone aquí de manera lateral, ¿sí? Con esta otra nube electrónica, y forma la unión doble, un tipo de unión, una unión pi. ¿Sí? Todas estas son unión de tipo sigma, porque son frontales, y esta es una unión de tipo pi, que da lugar a esta doble unión. Entonces, de esta doble unión entre carbonos, una es de tipo sigma, que es esta, unión frontal entre orbitales, y la otra es una unión de tipo pi, una unión lateral, como habíamos mencionado. Ahora lo vamos a ver eso también en una animación para que quede más claro, ¿sí? Terminemos de ver el tema de la nomenclatura. Por ejemplo, aquí se nombran de la misma manera que antes, solamente que aquí le vamos a dar prioridad a la cadena de carbonos ininterrumpida más larga, pero que contenga el doble enlace, ¿sí? Esa es la que tiene prioridad. Y la numeración de los carbonos también tiene prioridad la cercanía de la doble unión. Por ejemplo, acá, fíjense, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos, por lo tanto esto va a ser un hepteno. Pero ¿cuál es el carbono 1? Sí o sí tiene que ser este, porque es el que está más cerca de la doble unión. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser un, ¿cómo es? Un 2-hepteno. Tengo que anteponer al nombre principal la posición de la doble unión. Fíjense que está en el carbono 2. Así que este es un 2-hepteno, ¿sí? Y también tengo que anteponer a eso en qué posición está este radical metilo. ¿En qué posición? 1, 2, 3, 4, en el carbono 4. Por lo tanto, este tendrá que ser el 4-metil-2-hepteno. ¿Se entiende? Como es, seguimos las mismas reglas, solo que ahora priorizamos la cadena más larga ininterrumpida que contenga el doble enlace, ¿sí? Bueno, a ver, puede ser que haya más de un doble enlace, entonces en ese caso también lo tengo que contemplar en el nombre, tengo que anteponerle el prefijo di o tri, depende de la cantidad de dobles enlaces que tenga. Por ejemplo, este tiene 2 dobles enlaces, entonces supónganse, a ver, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un hexeno, pero tengo que indicar en qué posición está la doble ligadura, está en el carbono 1 y en el carbono 3, así que sería un 1,3 hexadieno, ¿sí? Tengo que agregarle el prefijo di porque tiene 2 dobles enlaces. Parece reiterativo, pero bueno, es la regla que han definido en NUPAC, ¿sí? Entonces es el 1,3 hexadieno, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo es la cuestión? Bueno, después vamos a practicar un popurrí de algunos compuestos.
Bueno, y por último tenemos los alquinos dentro de los alifáticos, que son también llamados hidrocarburos acetilénicos, porque el alquino más chiquito, que es el etino, ahora la terminación en lugar de eno es ino, significa que hay una triple unión entre carbonos. El más chiquitito es el que tiene 2 carbonos, entonces se llama etino. ¿Sí? Y ese es el conocido también que se usa para soldadura. ¿Ustedes oyeron hablar del acetileno? Bueno, el acetileno, se usa ese nombre. Para soldar. Para soldar, exactamente. El acetileno no es otra cosa que, de acuerdo a la nomenclatura de IUPAC, es el etino, ¿sí? Es este que está acá. La fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N menos 2, porque acá fíjense, con un hidrógeno cada carbono ya está, ya completó las 4 posibilidades de unión, así que la fórmula del etino es carbono 2, hidrógeno 2. Y la hibridación del carbono, ¿cuál es? Fíjense que esta molécula, ¿qué estructura tiene? Es lineal. Es lineal, hay un ángulo de 180 grados, ¿sí? Por lo tanto, aquí la hibridación del carbono es sp, ¿sí? Utiliza un orbital híbrido, perdón, 2 orbitales híbridos sp. ¿Sí? Ahí está, ¿ven? Utiliza 2 orbitales híbridos, uno unido con el hidrógeno, el otro unido con los 2 carbonos, y los otros 2 electrones se encuentran posicionados en los orbitales atómicos p, ¿sí? Que quedaron libres, ¿sí? Y cuando se superponen, dan lugar a una unión de tipo pi, 2 uniones de tipo pi, que son, por eso tengo 3 enlaces, ¿sí? Uno de tipo sigma y 2 enlaces de tipo pi. Eso es la triple unión que tienen allí, ¿sí? Y esto lo vamos a ver antes de... bueno, veamos primero los nombres y luego vemos la animación, ¿sí? Veamos, entonces fíjense, tiene 4 carbonos, entonces es un butino. Recuerden que hasta el carbono con 4 carbonos era but, era el prefijo, ¿sí? Es un butino, ¿sí? Y tiene un metilo en el carbono 3, porque el carbono 1 es que es el que contiene la triple ligadura, triple unión. Así que es 3-metil, 1-butino, para indicar dónde está la triple unión. A ver si me dicen el nombre de que estoy señalando. Tiene una sola triple unión, y tiene ¿cuántos carbonos? Fíjense que estos carbonos no tienen hidrógeno, porque ya está 3 y 4, ya están las 4 uniones de los carbonos comprometidas. ¿Cómo se llama? Si tiene 6 carbonos. ¿Hexano? No. Hexano, si tuviera todas uniones simples, pero como hay una unión triple acá, ¿cómo es la Sí. terminación? ¿Hexino? Hexino. Pero tengo que indicar en qué carbono está la triple unión. Entonces, fíjense en qué carbono está. ¿Qué número de carbono? 2-metil, No, no 6 hay metilos hexino. acá. No hay metilos. Porque es una cadena lineal ininterrumpida de 6 carbonos. No hay ninguna ramificación acá. Porque la cadena ininterrumpida tiene 6 carbonos. No tiene ningún incorporado ningún radical acá, ¿eh? Así que indico nada más en qué posición está la triple unión. Entonces el 2, porque está en el carbono 2 la triple unión, 2 hexino. Ya está, ¿sí? En cambio fíjense, la cadena más larga tiene como 7 carbonos, pero yo tengo que contemplar la cadena más larga que contenga la triple unión. Entonces, ¿cuál va a ser la cadena más larga que contiene la triple unión? Que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿sí? Entonces también es un hexino, pero ahora sí tiene un radical. Así que, ¿cómo se llama el B? A ver. Fíjense que tiene un radical, este radical tiene 3 hidrógenos, o sea que deriva del propano, por lo tanto este radical se llama propilo. ¿Sí? Así que este va a ser el 1, 2, el 3, propil, 1, hexino. ¿Está bien? 3 propil por el radical, 1, porque acá está la triple unión, hexino. ¿Se entiende?
A ver si me pueden decir el nombre de este otro que está acá, que es fácil. Tiene 5 carbonos. ¿Sí? En el segundo carbono está la unión. Ujú. Entonces, ¿cómo se llamaría? El nombre principal, a ver. Si tiene- 4 metil, ¿puede ser? Sí, 2 pentino. exactamente. 4-metil, 2-pentino. No se olviden los guiones, ¿sí? Bueno, y después cuando practiquen ya se van a dar cuenta. Bueno, con esto terminaríamos los alifáticos. Antes de ver los hidrocarburos aromáticos, vamos a ver la animación que corresponde para que vean cómo son estos enlaces sigma, los enlaces pi, en el etano, en el eteno, ¿sí? No, perdón, en el eteno, ¿sí? Y en el etino, llamado también acetileno, ¿sí? El eteno también se lo conoce como etileno, ¿sí? Pero el nombre de IUPAC es eteno, ¿sí? Entonces, veamos primero el etano, que es el alcano, ¿sí? El alcano que tiene todas uniones simples. Ven que esta es una estructura en el espacio tetraédrica, porque usa la hibridación sp3. A ver, vamos a ver aquí cómo se da. Son uniones simples, ¿sí? Entre carbonos tiene cada uno. ¿Cómo son estas uniones? ¿Qué hibridación usan? A ver, ¿ven? Ahí están los 3 orbitales, los 4 orbitales híbridos sp3 de cada carbono, ¿ven? Cuando se superponen entre sí, ¿cómo queda la molécula? Y cómo se une a los hidrógenos, ¿sí? Ahí están un electrón en cada orbital, ¿ven? Son 4 electrones. ¿Cómo se van a unir ahora? ¿Ven? Aquí hay una unión tipo sigma entre los carbonos, es la unión simple, la rayita que colocamos. Y estas 3 uniones se van a dar con los hidrógenos, cuyos electrones están en orbitales S, de cada hidrógeno, ¿sí? Ahí está, ¿ven? Vienen los hidrógenos, cada uno tiene un electrón, y se superponen las nubes electrónicas con una unión de tipo sigma también. Bueno, y la estructura esta en el espacio es una estructura tetraédrica, ¿sí? Aquí hay un tetraedro y aquí hay otro, ¿sí? Ese es el etano. Ahora vamos a ver el eteno, ¿sí? O etileno, que ven que es una molécula que está en el plano, es planar. ¿Por qué? Porque el carbono utiliza, ven, hay una doble unión, está en el plano, utiliza orbitales híbridos sp2. ¿Sí? ¿Cómo son estas uniones? A ver. Ahí está. Cada carbono utiliza 3 orbitales híbridos sp2, que están en el plano, ¿sí? Hacia los vértices de un triángulo, ¿sí? Aquí hay ángulos de 120 grados. ¿Sí? Acá hay un electrón en cada orbital. Bueno, ahí está un electrón en cada orbital. Cuando se superponen, son uniones tipo sigma, aquí. Con los hidrógenos, aquí también va a haber unión de tipo sigma. ¿Ven? Uniones de tipo sigma. Todo esto está en el plano. ¿Y qué pasa con el cuarto electrón del carbono? ¿Dónde está? Está ubicado en los orbitales p, que quedaron ahí sin hibridizar. Ahí está, ¿ven? Y eso se superponen de manera lateral, dando lugar a una unión de tipo pi, ¿sí? Entonces, la doble unión de los carbonos es una de tipo sigma y la otra de tipo pi, ¿sí? Son 2 pares de electrones que se están compartiendo. Y la molécula en el espacio está en el plano, ¿sí? Y aquí los electrones van hacia arriba y hacia abajo de esa nube de unión de tipo pi, ¿sí? Bueno, y por último tenemos el acetileno o el etino,
donde hay una triple unión, y la molécula, ven que es lineal, ¿sí? Es lineal. ¿Por qué? Porque los dos carbonos utilizan hibridación sp, ¿sí? Están en una línea ubicados. Una de estas uniones va a ser de tipo sigma y las otras dos de tipo pi. A ver, ahí está. Esos son los dos orbitales sp, ¿sí? Que se superponen de manera lineal con una unión sigma aquí, y aquí uniones sigma con el hidrógeno. Ahí está, ¿ven? Unión de tipo sigma, con el hidrógeno lo mismo, con cada hidrógeno, uniones de tipo sigma, ¿ven? Esta es una de las uniones del carbono, y las otras dos, ¿cómo se dan? Con los dos electrones que están ubicados en orbitales p, orbitales atómicos de tipo p, que quedaron sin hibridizar, ¿ven? De esa manera se da la triple unión. ¿Se entiende más o menos cómo es esto? Bueno, sigamos un poquito entonces, esto ya lo habíamos hecho. Bueno, y pasemos a la clasificación. Dentro de la gran clasificación habíamos mencionado los alifáticos y luego habíamos dicho que teníamos los hidrocarburos aromáticos. ¿Cuál es la particularidad de estos hidrocarburos aromáticos? Que tienen todos en su estructura, van a ser derivados de esta molécula que está aquí, que se llama benceno, que es esta que está aquí, ¿sí? ¿El benceno qué es? Fíjense que es un ciclo hexeno, ¿sí? Porque tiene 3 dobles uniones. Lo que pasa que esta molécula es muy estable, extremadamente estable, y da lugar a un montón de hidrocarburos, que son los que se llaman aromáticos, derivados de esta molécula llamada benceno, y está separada de los otros en la clasificación porque tiene propiedades muy diferentes. Por ejemplo, el tema de la estabilidad, ¿sí? Bueno, no sé si alguna vez oyeron hablar de este solvente, el benceno. ¿Alguna vez? O el tolueno, el xileno. ¿Oyeron hablar de esos solventes? Son todos derivados del benceno, ¿sí? Son solventes que se usaban en el laboratorio, ahora ya no, porque es cancerígeno, ¿sí? El benceno. Entonces está prohibido, ¿sí? En otra época se usaba para disolver sustancias orgánicas, ¿sí? Ahora solo se podría usar el benceno en un laboratorio virtual, ¿sí? Pero no en la práctica. Bueno, y la molécula es esta, se indica de esta manera, tiene 3 dobles enlaces, y aquí fíjense, cada carbono queda saturado, aquí tiene 1, 2, 3, y con un hidrógeno ya quedaría, su molécula es así. Generalmente se la escribe de esta manera, se sobreentiende que acá hay en cada vértice un carbono y un hidrógeno, ¿sí? Para saturar. Se lo escribe de esta manera, o un hexágono regular con un circulito adentro, también representa el benceno. ¿Y cómo es la hibridación del carbono? Es una molécula planar, porque cada carbono, fíjense que al tener doble enlace, la hibridación es sp2, ¿sí? Por lo tanto, esto es una molécula que está en el plano, ¿sí? Y estas uniones están separadas 120 grados, aquí todas, ¿sí? Hacia los vértices de un triángulo, ¿sí? Y el cuarto electrón que quedó libre queda ubicado para cada carbono en orbitales p, que cuando se superponen con uniones pi, da lugar a estas dobles uniones, ¿sí? Bueno, y estas dobles uniones se dice que están deslocalizadas, ¿sí? Porque pueden estar aquí, o aquí, o aquí, de forma común. Recordemos que estos son nubes electrónicas, no son lóbulos así, con contornos fijos, ¿sí? Entonces se superponen así, 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 y forman como un anillo, ¿sí? Por encima del plano, ¿sí? de donde los electrones se están moviendo, ¿sí? Por lo tanto, decimos que estos electrones están deslocalizados, ¿sí? En esos dobles enlaces. Y eso es lo que le da tanta estabilidad
a esta molécula. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se nombran estos compuestos? Se los nombran todos justamente como derivados del benceno, ¿sí? Si al benceno, en alguno de los carbonos, se le va un hidrógeno, se puede unir a otra cosa. Por ejemplo, a los radicales que ya vimos, a un radical metilo, por ejemplo. Entonces quedaría así. Y este se llama metilbenceno, ¿sí? Como derivados del benceno. Se nombran todos los compuestos aromáticos. Este, en lugar del metilo, viene un grupo nitro, se llama nitrobenceno, ¿sí? Bueno, este metilbenceno es el que se conoce como tolueno, también lo pueden haber escuchado, el solvente tolueno, ¿sí? Bueno, y podemos tener más de un sustituyente. Por ejemplo, si tenemos dos metilos, un metilo acá y uno acá, sería el dimetilbenceno, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos dos grupos nitro, y en ese caso hay que indicar la posición en la que están. Como esto es un hexágono regular, por ejemplo, si este es el hidrógeno, carbono 1, este es el 2, 3, 4, 5, 6, en orden de las agujas del reloj, este sería el 1, 2, dinitrobenceno. Este tengo en el 1 y en el carbono 3, así que sería 1, 3, dinitrobenceno, y este el 1, 4, dinitrobenceno. Bueno, y lo que se usa mucho es esta nomenclatura, que a la posición 1, 2, se la conoce como posición orto y se la indica con una O, a la posición 1, 3, posición meta, se la indica con una M y un guión. Entonces, en lugar de 1, 3, dinitrobenceno, se lo conoce como meta dinitrobenceno. Y el 1, 4, la posición para. Entonces, puede nombrarse como este para dinitrobenceno, ¿sí? Y si tuviera dos metilos así, por ejemplo, uno acá y otro acá, sería el para dimetilbenceno, ¿sí? Bueno, y todo se lo nombra así como derivado, ¿sí? Bueno, y otra cosa más referente a esto, es que también al benceno, que es el carbono 6, hidrógeno 6, la fórmula molecular, ¿sí? Se le puede ir un hidrógeno, y quedaría con una patita, digamos, con posibilidad de unirse a otra cosa. Bueno, cuando eso sucede, forma lo que se llama el radical fenilo, ¿sí? Aquí se le fue un hidrógeno y se puede unir a una cadena de hidrocarburos, por ejemplo, un hidrocarburo alifático. Y en ese caso se lo nombra como un radical fenilo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense esto. Este compuesto que está acá, en realidad es un hidrocarburo alifático, es un alcano, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, o sea, es un pentano, que tiene incorporado un radical, ¿ven? Este es el radical fenilo, y se lo nombra como cualquier radical, así como se nombra el metilo. Como está en el carbono 2, ¿sí? Va a ser el 2-fenil, y en el carbono 4 hay un metilo, 2-fenil, 4-metilpentano, ¿está bien? ¿Sí? Este es un alcano, ¿sí? Y este, por ejemplo, fíjense, es un metano, que se le fueron 3 hidrógenos y se incorporaron 3 radicales fenilos. Así que este es el trifenilmetano, ¿sí? Bueno, estos son otros hidrocarburos aromáticos cuando están unidos entre sí los anillos aromáticos y tienen nombres particulares, ¿sí? Como el naftaleno, que son dos bencenos pegados, el que tiene 3 se llama antraceno, tienen nombres particulares, pireno, fenantreno, bueno, muchos de estos son compuestos cancerígenos que se encuentran, por ejemplo, en el humo del cigarrillo, ¿sí? Bueno, y lo que vamos a ver en la próxima clase ya son lo que se conoce como familias orgánicas, que son, digamos, derivados de hidrocarburos. Puede suceder que a algún hidrocarburo se le vaya un hidrógeno y se le incorporen lo que llamamos grupos funcionales, o sea, un grupo de átomos particular que le da ciertas características a ese compuesto, entonces se los ha agrupado en familias. Por ejemplo, cuando en un hidrocarburo, en lugar de un hidrógeno, se le incorpora este grupo OH, o sea, el grupo hidroxilo, todos esos compuestos tienen características comunes
y se lo agrupa en la familia de los que se denominan alcoholes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, fíjense, este sería, si al etano se le va un hidrógeno y se incorpora a este grupo hidroxilo, forma un alcohol, ¿sí? Que se llama, ahora tiene otra terminación, en lugar de etano, en lugar de la terminación ano, va a ser la terminación ol, ¿sí? Entonces sería el etanol, ¿sí? Bueno, y depende de qué grupos funcionales se tengan, tenemos distintas familias, ¿sí? Por ejemplo, aquí, este es otro grupo característico, que es el grupo carbonilo, que da lugar a lo que se llaman las cetonas, ¿sí? Por ejemplo, la propanona, o conocida también como acetona, que se usa para quitar el esmalte de las uñas, ese compuesto, ¿sí? O este otro grupo, que es el grupo de los ácidos carboxílicos, que da lugar a los ácidos orgánicos, como el ácido que está en el vinagre, que es el ácido acético, que se llama ácido etanoico. Bueno, y vamos a ver otras familias también, pero para no hacer mucha mezcla, lo vamos a dejar eso para la próxima clase, para que ustedes ahora por lo menos practiquen toda la nomenclatura de los hidrocarburos primero, ¿sí? O sea, los compuestos de carbono e hidrógeno. Y dejamos para la próxima clase todo esto de las familias, vamos a ir viendo una por una, y cómo se nombran, ¿sí? ¿Les queda alguna duda, digamos, de esta primera parte? ¿Creen que pueden comenzar a practicar? Igual todas las reglas de nomenclatura van a ver cuando suba el práctico de compuestos orgánicos, las tienen en el práctico como para seguir esas reglas, ¿sí? Tienen ejemplos incluso ahí en la introducción de la guía de prácticos, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren que volvamos para atrás en algo? Por mí no hay dudas, profe. En la medida que vayan haciendo los ejercicios, ahí se les van a ir presentando las dudas y ahí van a ir afianzando, digamos, esto de las reglas, ¿sí? Bueno, entonces hasta la semana que viene, ¿sí? Perfecto, profe, que tenga buen día. Hasta luego, gracias.